Pues vamos a comenzar. Les voy a platicar de un tema que realmente pues es muy recurrente, ¿no? En lo que yo me dedico. Yo les platico un poquito lo que yo hago. Yo soy experta en imagen pública y comunicación política. Me he dedicado ya durante más de 10 años a trabajar sobre todo en el ámbito político para atender gobiernos, atender campañas políticas y también, bueno, he manejado algunos temas en el ámbito organizacional, de comunicación y de crisis, que hoy por hoy, pues bueno, es de lo más recurrente, ¿no? Entonces, pues bueno, lo primero que quiero platicarles aquí es acerca de qué es una crisis. Bueno, pues creo que todos al momento de pensar en una crisis, inmediatamente pensamos en el tema de seguridad o pensamos en algún tema de un desastre natural o este tipo de crisis que realmente, pues sí son una crisis porque hay diferentes tipos. Están las que se dan en las instituciones públicas, las cuales pues me toca vivir día a día en lo que pasa en los ayuntamientos, en los gobiernos, mucho más con este tema de seguridad. Y también hay crisis en instituciones privadas. Un ejemplo es lo que le sucedió a la costeña, ¿no? Que creo que es una crisis que ya muchos han de conocer, en donde de repente uno de los trabajadores que se encontraba en la línea de producción de chiles en vinagre, pues subió una fotografía en donde estaba haciendo del baño en los chiles, ¿no? En la línea de producción. Y pues bueno, esto desató una crisis pública, una crisis de imagen y de reputación para esta empresa, porque sin duda, pues les afectó en el tema de su imagen y en el tema económico. Esta empresa venía pues trabajando de manera muy eficiente en la gestión de su imagen y de repente, pues bueno, no se dieron cuenta en dónde había este tipo de situaciones en donde podían ellos entrar en una crisis de reputación y de imagen. Realmente debo de decirlo, muchas empresas ven el tema de la crisis de imagen o de reputación, la ven lejana, porque piensan que nunca les va a suceder, ¿no? Al momento de ser una ente privada, pues creen que esto no va a pasar. Lo mismo sucede también en cualquier institución privada, en las propias escuelas, con las manifestaciones de los jóvenes, las hemos visto en muchos sentidos, ¿no? Entonces, una crisis, pues bueno, puede abarcar cualquier sector, no solamente, hablando de marca personal, pues sí es la crisis que vive una persona en cuanto a su reputación, pero también las instituciones públicas y privadas lo viven. Ahora, ¿por qué es tan importante la crisis de marca personal? Porque todas estas instituciones, pues están compuestas por personas, llevan a la cabeza a un líder que pues evidentemente la reputación, el comportamiento del líder, el comportamiento de esta persona se va a reflejar o va a permear en toda la institución, sea pública o privada. Si el líder se comporta de cierta manera, pues también es ejemplo para todos los que están en esta institución y viceversa, como también sucedió en la costeña, ¿no? Que un trabajador, pues en algún momento al hacer algo que no era lo más indicado, eh, pues también, ¿no? Repercute esto en toda la empresa y puede incluso un trabajador, pues, mover el tema económico y las finanzas de la misma, los ingresos que se obtienen. Entonces, nunca debemos de menospreciar lo que significa una crisis en cualquier sector, ya sea público o privado, en cualquier tipo de empresas, en empresas educativas, en empresas que se dedican a la industria. Hoy por hoy también, o sea, estamos hablando de que estamos justamente viviendo una crisis muy importante en materia de salud, en donde la gestión que ha realizado el gobierno, pues debo de decirlo, o sea, habrá opiniones de quienes estén a favor o en contra, pero por ejemplo, existen ya libros en donde se habla de que, bueno, el líder, en este caso que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ha estado manejando y gestionando esta crisis muy centralizada en él mismo, muy centralizada en su narrativa, en su discurso, que por cierto es un discurso demagógico, hay libros que lo sustentan. Entonces, bueno, esa fue una manera de cómo ellos están haciendo una gestión de crisis. Es muy importante en este tema, pues pensar, ¿no? Que una crisis permea, que está en todos los sectores posibles y que por eso es muy importante darle el peso que tiene hacer una gestión y una prevención de las crisis. Yo les comparto, bueno, en el tema de lo que hago, pues bueno,
Yo creo que en el sector público es en donde vivimos las crisis día a día, porque una crisis nos puede surgir desde una alcantarilla mal puesta y un accidente, hasta un desastre natural, hasta una mala narrativa, un mal discurso de líder o una mala respuesta ante un medio. Entonces, están por todos lados, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues bueno, el tema está en la gestión, en cómo nosotros podamos revisar cuáles son los puntos en los cuales podemos tener una crisis. Yo les estaba comentando en clases pasadas acerca del tema de la huella de imagen, ¿no? Lo que nosotros ya tenemos con respecto a nuestra propia marca en las propias redes sociales, ¿no? Supongamos que hoy por hoy alguno de ustedes sube una fotografía en donde está, no sé, en una fiesta o está haciendo algo que a lo mejor públicamente puede generar alguna duda de si está bien o mal, pero al final de cuentas, cuando llegan ustedes a un puesto o a una organización, esa foto puede perjudicarles si tienen ahora sí que un liderazgo, ¿no? En esta organización. Entonces, pues bueno, denme un segundo, chicos, por favor. Listo, perdón. Muy bien, bueno, pues qué es importante del tema de la crisis, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando vivimos una crisis, lo más importante que está en juego siempre es la credibilidad o la reputación, ya sea de la persona, de la institución o de la organización, ¿no? ¿Por qué es tan importante la credibilidad? Porque es la percepción que tienen las personas acerca de ustedes o de alguna institución. Es por lo cual cada persona o cada consumidor en algún momento toma la decisión de adquirir su producto, de ir con ustedes y, por ejemplo, si hay abogados, de ir y tratar de recurrir a sus servicios profesionales. Entonces, es la manera en la que la gente, la opinión pública, los consumidores deciden o optan por trabajar con ustedes o irse contra quienes fueran en este caso pues sus contrarios, hablando del tema profesional, optan por algún otro producto de la competencia. Entonces, la credibilidad, el ser un producto que tenga esa buena imagen, esa buena reputación, que a la larga tiene una buena credibilidad, pues es fundamental. Yo podría decir que es todo, ¿no? Eh, por ejemplo, les voy a poner ahorita algunos casos en donde se ve muy, muy claro cómo la imagen y la credibilidad de una persona es fundamental para que puedan tener un buen desempeño profesional o como institución que puedan tener buenos consumidores, que su producto sea elegido y que realmente la gente pues confíe en lo que ustedes están promocionando, ¿no? Aquí dice oportunidad con preparación. Era lo que les comentaba. En el tema de la crisis, uno de los grandes conceptos es estar preparados, es saber gestionarla, porque crisis va a haber en cualquier momento y van a estar presentes pues por todos lados. Yo les ponía ahorita el ejemplo de lo que vivimos, ¿no? En el tema de gobierno, en donde una crisis, pues si hay una alcantarilla que no está bien puesta y ocurre un accidente, pues nos va a generar una crisis. ¿Qué pasaría si nosotros vemos o detectamos ese punto de riesgo y a través de como, bueno, en mi caso, como lo manejamos a través de unos formatos y unos semáforos, pues estamos dando seguimiento a estos puntos en donde nos pueden ocasionar una crisis y al momento de ver un semáforo en amarillo, pues sabemos que tenemos que ir y revisar estos puntos para que no lleguen a un semáforo rojo, ¿no? Y atenderlos y prevenir. Ahora, en cuanto a marca personal, pues pasa lo mismo, lo que les comentaba de la foto. Si yo ahorita tengo un puesto de liderazgo y sé que a lo mejor por ahí en mi juventud subí una foto que a lo mejor se puede malinterpretar, o a lo mejor si yo ahora decido tener, no sé, una tienda de temas de plástico o que son hechos, no sé, de cartón o algún tema sustentable
y en algún momento pues yo decidí vender bolsas de plástico, pues bueno, ahí hay una incongruencia, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a revisar en dónde podríamos nosotros ahorita gestionarnos una crisis a futuro. Precisamente para eso es importante trabajar desde ahorita el tema de la marca personal, porque vamos a ir alimentando lo que nosotros queremos reflejar como profesionistas para un futuro. Sí es importante saber hacia dónde voy, cuál es mi misión, mi visión, mis valores, pero tener bien presente eso, a dónde quiero llegar y en medio de este camino, pues, ¿qué puede ocasionar en cada uno de nosotros una crisis de imagen o de reputación? Y pues decirles que esta es una prueba de resistencia también, y mucho más en el ámbito político. Como yo les decía, es una medición diaria y es estar valorando en dónde podemos tener este tipo de riesgos. Si tienen alguna pregunta, chicos, pueden levantar su mano para intervenir y con mucho gusto. Ahora, la crisis, pues es un problema de pérdida o transformación de poder. Lo es sobre todo cuando ya hay un líder en una organización o un líder político. En este caso, pues bueno, se da mucho en el ámbito político cuando hay una intención de siempre tener una oposición. Ustedes lo han visto, ¿no? Como partido siempre hay una oposición. No hay partidos que no tengan un liderazgo enfrente que trate de ganar poder o que trate de hacer ver los errores de la persona. Y la verdad es que esto no es lejano a las organizaciones. La competencia que se da en una institución siempre está presente. Entonces, es un problema cuando a veces se dan conflictos por intereses y hay una pérdida o hay una transformación del poder. Eso nos indica que hay una crisis que está presente. Y pues bueno, se instala como una experiencia que impide tomar decisiones con seguridad y estabilidad. Aquí es muy importante también que aprendamos a diferenciar que existen en la vida conflictos, que no son todavía crisis. Un conflicto es una situación difícil que está en nuestras manos el poder solucionarla, pero que cuando ya no esté en nuestras manos sí se convierte en una crisis. Por eso yo les ponía ahorita el ejemplo de las redes sociales. Porque, ¿qué pasa cuando subimos una fotografía? Se queda en la nube. Probablemente no esté en sus manos el poder borrar esa foto en un buen tiempo. A mí me pasa tuve un empresario como cliente que no tenía muy buena reputación y nos pidió que borráramos todo su historial y sus fotografías de internet. Fue muy complicado, puedo decirles que casi imposible, y la única manera en la que pudimos rescatar un poquito su reputación en medios digitales fue subiendo notas positivas que nos ayudaran a equilibrar esa reputación que él tenía, ¿no? Entonces ya salió de sus manos, ya no estuvo en sus manos el poder tener el control de la información que ya era pública, y es ahí cuando se convierte ese conflicto en una crisis. Entonces, ahorita ustedes que están arrancando, que están comenzando mucho su carrera, es importante que lo vean y no es ajeno. Créanme que cuando estén en alguna posición de poder, se van a dar cuenta que por ahí pueden haber algunos puntos que les pueden llegar a ocasionar un conflicto y que se puede convertir en una crisis cuando ya no esté en sus manos resolverlo. Ahora, algo bien interesante. Todas estas crisis, todas, en instituciones, en personas, como yo les decía, en gobierno o instituciones privadas, todas son una crisis de comunicación, todas. No hay crisis que no sea de comunicación. Este elemento siempre está presente, porque aunque sea una crisis, por ejemplo, en una organización, hay un medio que es fundamental, que es la comunicación interna en la organización. Ya cuando se convierte en una crisis hacia afuera, que es una crisis mejor conocida como crisis de disenso, que una crisis administrativa es una crisis interna y una crisis de disenso es cuando algo ya se vuelve público. Cuando llega esta crisis de disenso, pues bueno, o sea, también está la comunicación, que es fundamental. ¿Cómo vas a comunicar a través de los medios para poder resolver esta crisis pública? Una crisis de imagen y de comunicación pública. Y aquí, pues bueno, tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? Un ejemplo de una crisis muy famosa, no sé si ustedes ya tuvieron oportunidad de ver este caso,
fue el que sufrió la empresa de Tylenol hace muchísimos años, en donde detectaron ya en un tema de crisis, no de conflicto, porque era un conflicto ya que hicieron una producción con un producto adulterado que en algún momento pues podía llegar a ocasionar daños a la salud de las personas. Desafortunadamente, cuando se dieron cuenta de este conflicto ya era una crisis, ya había gente que había fallecido porque habían consumido este producto adulterado, ¿no? En este caso, ¿qué hizo Tylenol? Pues bueno, unas de las empresas que realmente han actuado muy bien y que incluso son ejemplos de gestión de crisis, fue que ellos enfrentaron el problema, acudieron a los medios de comunicación, informaron a los consumidores para que evitaran adquirir su producto, quitaron de los anaqueles el producto y lograron parar la crisis. Sin embargo, ya había gente que había fallecido por este producto, ¿no? Hoy, Tylenol recuperó su imagen. Yo les aseguro que si ustedes tienen un dolor de cabeza, seguramente van a pensar en Tylenol como alguna opción, ¿no? Recuperaron su imagen y otra vez están en punto de venta. Pero también fue importante la manera en cómo reaccionaron. Yo les decía, la crisis va a existir, pero lo que sí está en sus manos es cómo la van a gestionar. ¿Qué es lo que van a hacer para que ustedes puedan recuperar su imagen o si están en una empresa para que puedan decir y levantar la mano y decirles, ¿saben qué? O sea, yo creo que estamos en una crisis y hay que trabajar para su gestión. Aquí en esta parte, bueno, creo que este video no se cargó, pero también, por ejemplo, ¿quién conoce el famoso caso de Lucerito? ¿No? Un caso, bueno, a lo mejor no sé si sea de su generación, pero Lucerito, una actriz, tuvo también una crisis de imagen. Sale, les pongo el video y ahorita platicamos de qué se trata. Primero que nada, a nombre de toda la producción, queremos... primero que nada, a nombre de toda la producción, queremos darles una disculpa muy sentida por todo lo que ocurrió anoche. Entendemos que no hay forma de justificar lo que ocurrió, no es algo, digamos, tolerable. Y bueno, lo primero que queremos con todos ustedes es pedirles una disculpa y, bueno, básicamente eso es el principio de todo esto, ¿no? Y la continuación de todo esto es que yo creo que también debe de haber, también debe de haber algo específico, algo que yo debo de decir. En la mañana yo tenía un par de versiones de la gente que trabaja en mi oficina, que trabaja conmigo, que presenció la situación de anoche. Ahora tengo 20 versiones más, del público, de amistades, de personas que vieron lo que se suscitó. Repito, el señor que trabaja para la seguridad de mi persona, que estaba anoche aquí, que se suscitó un problema, tuvo que reaccionar de esa manera. Es probablemente muy penoso, muy grave, lo puede calificar de la manera que todos gusten, así lo entiendo yo, pero el señor está haciendo su trabajo. El señor, su arma de trabajo es una pistola. Cuando al señor lo tiran de las escaleras, porque lo tiraron de las escaleras, lo patearon y le pegaron, y le querían sacar su pistola y lograron sacarle la pistola. No, señor. No, señor. El señor es un profesional que está armado. Estoy hablando, ¿me permiten? El señor es un profesional que está armado. Él en ningún momento pensaba tocar su pistola ni sacarla. Solamente que él no puede dejarla en el tocador ni la puede dejar en el baño, porque es su arma de trabajo. En el momento en que él se la arrebatan y se la quitan, él tiene que jalarla y salvar la pistola, porque se imaginan entonces si alguien que no sabe usar un arma, que la tenga en su poder, eso no estaría muy bonito. Entonces, yo voy a decir una cosa, si me permiten, porque ahora ya no podemos hablar los artistas. Ahora se nos interroga como si estuviéramos siendo unos criminales. No podemos hablar. Es la primera vez que yo hablo en un tono, pues probablemente un poco más fuerte, porque a mí nadie nunca me hace caso de lo que hablo. Porque soy bien adorada. Ay, es que es bien linda. Ay, eso eres bien tonta. Ay, ella nunca te dice nada. La de la bronca es su mamá. El de la bronca es Porfirio. No, o sea, la de la bronca soy yo, porque el artista soy yo. Llevo 23 años comentando, hablando, teniendo
que tratar este tipo de cosas. Qué casualidad que en 23 años nunca se ha suscitado un problema a mi alrededor. Sucede que los medios de prensa, por un medio que es amable y respetuoso y que hace su trabajo, hay 10 medios que atacan, que agreden verbal y físicamente al artista y a quienes les rodean. Llegan con una cámara como si tuvieran un poder judicial, se avientan, se golpean. Ayer una de mis personas dijo, ¿podría usted pasar y salir por la puerta de ella? No me empuje, me está usted empujando. ¿Por qué reaccionan así? Bueno, muy bien. ¿Alguien sabe o tiene el contexto de esta situación? ¿No? No, no sé. Bueno, les platico un poco. Lo que sucedió fue que se suscitó un problema entre los medios de comunicación y el personal de seguridad de esta actriz. Como bien ella lo menciona, ella llevaba 23 años de carrera con una imagen, pues no intacta, pero con una imagen posicionada como una buena persona que no hace nada, que no dice nada, ¿no? Entonces, en estos momentos en donde se suscita esta riña entre los medios de comunicación y su gente de seguridad, lo que hizo su personal de seguridad fue, creo que, lanzar un disparo, porque estaban todos los medios ahí, ¿no? En el pleito. Entonces, lógicamente, pues se generó una crisis pública, porque pudo haber dañado a algún reportero o a alguna persona. Es así como entonces Lucero, la actriz, sale a dar una conferencia, que es lo que ahorita estamos viendo, pues para decirles que sí, que efectivamente ella llevaba una imagen muy posicionada como buena persona, como que no hacía nada, pero que ante la crisis, pues tuvo que salir a declarar, ¿no? Después de esto, se dieron muchas otras notas, ¿no? En donde decían, estoy de acuerdo, estoy a favor, estoy en contra, pero ella, con esta crisis, primero logró cambiar la imagen que tenía posicionada desde hace 23 años. Segundo, hizo una mala gestión de la crisis porque involucró sentimientos y enojos para poder resolverla. Y tercero, una de las peores crisis que se dan es una crisis en donde el público pues está viendo un pleito entre medios de comunicación y algún líder o algún agente. Entonces, la crisis de Lucero fue todo un tema, duró por muchos años ahora sí que en los medios de comunicación, esta situación, pero este es un ejemplo de lo que puede llegar a suceder, ¿no? O nadie tenemos comprada una reputación, es algo que se tiene que estar trabajando todos los días. Nadie tenemos asentado que no va a existir algo que de repente nos sacude el barco. Entonces, este también es un ejemplo, ¿no? De cómo se vive la crisis, por ejemplo, aquí en el tema artístico, ¿no? Que yo les decía, pues está en todos lados y siempre está presente. Ahora, por eso es importante revisar cuándo un conflicto puede convertirse en una crisis. Cuando un conflicto que se puede resolver al interior se puede parar en un momento indicado y evitar llegar a una crisis, que es entonces cuando sí se complica el tema y cuando ya no está en las manos de cada uno de ustedes o de nosotros el poderle dar solución, sino que ya tenemos que ir a otros medios, ya tenemos que revisar si la crisis dejó de ser administrativa, dejó de ser interna y también se convirtió, perdón, en algo ya público, ¿no? Entonces, como ven, una crisis tiene diferentes factores que la acompañan. Suele ser muy complicado a veces hacer la gestión de todo esto, ¿no? Y bueno, la crisis tiene factores que son los que nos dan o los que nos indican que estamos viviendo en una crisis y que no es un conflicto. El primero, pues ya les decía, ¿no? Que hay una búsqueda de poder. Aquí en este caso que yo les puse de Lucero, era una lucha de poder entre yo tengo la razón como medio de comunicación y yo tengo la razón como artista. Entonces, hay posiciones buscadas y queridas ante la opinión pública. El otro tema es el tiempo. Como ven, aquí acababa casi de Lucero de salir de una obra de teatro e inmediatamente tuvo que salir a declarar. El tiempo, por lo general, no es suficiente para resolver un problema de crisis o una situación de crisis. Por eso es importante prever y tener listos posibles escenarios para actuar previamente, evitar ya que llegue esto. Yo les aseguro que si a lo mejor ella en algún momento pudiera haber visto la posibilidad de un pleito
o de una relación conflictuada entre su personal de seguridad y ella, podía haber prevenido incluso salir con más relajada, ¿no? A responder a estas preguntas. Las emociones, pues bueno, ya lo vieron, están presentes, son conmocionantes y también tiene que ver mucho con la capacidad y con el liderazgo de la persona o del equipo que está gestionando la crisis, ¿no? Que puedan dejar a veces las emociones a un lado para poder enfrentar la situación que tienen enfrente. Y que bueno, siempre hay comportamientos descontrolados, sobreactuación, paralización. Esto sucede incluso en las oficinas. Cuando hay una crisis, pues la gente se alarma, gritan, dependiendo de cómo sea el problema. Entonces, todos estos elementos son los factores que componen a una crisis. Ahora, como yo les decía, la crisis es administrativa cuando es interna, pero ya es de disenso cuando es pública. Y puede suceder en cualquier ámbito, desde el tema personal, que alguno de ustedes a lo mejor en su profesión la viva. Les pongo un ejemplo, ¿no? Con los chicos de comunicación. Imagínense que ustedes de repente les piden hacer un logotipo y hacen una propuesta. Sé que no son diseñadores, pero bueno, supongamos que les piden un logotipo y deciden hacer una propuesta y no se dieron cuenta que había ya un logotipo similar en algún otro lado. Y sale de repente en los periódicos que la marca que los contrató está copiando el logotipo de otra marca. Eso es una crisis. Y son profesionistas, pero es una crisis pública. Entonces, todo puede pasar, ¿no? En este ámbito y hay que estar preparados y por lo menos saber que existe. Ahora hay muchas maneras de gestionarla. Yo en mi caso, cuando hacemos campañas políticas, nosotros tenemos ya muy claro cuáles son los puntos difíciles o los puntos de contraste, los que nos pueden ocasionar algún problema. Hacemos un trabajo de análisis profundo antes de salir a hacer una campaña política. Desde cuáles son los puntos difíciles de la persona o líder que va a estar encabezando el proyecto, hasta la situación de contexto, qué problemáticas sociales, qué problemáticas políticas hay en este territorio en el que vamos a trabajar. También hacemos algo que se llama el white paper, que es un papel blanco en donde sentamos enfrente al candidato, a la candidata y le decimos, a ver, o sea, abramos el tesoro. ¿Qué hiciste en tu pasado? ¿Qué puede causarnos un conflicto o un problema para saber darle una adecuada gestión? Y durante el proceso de la campaña política, trabajamos a través de un grupo especializado que se llama el famoso War Room, ¿sale? Que ahorita, de hecho, en la investigación que estamos realizando yo y algunos otros colegas, estamos tratando de pasar ese modelo de War Room que se hace en campañas políticas, pasarlo a las instituciones. ¿Por qué? El War Room es una gestión de la crisis. Nosotros lo que hacemos es decir, a ver, si se enfrenta a un problema, necesitamos un equipo especializado de personas dentro de la organización, dentro de la campaña, que tenga el poder para tomar decisiones cuando se enfrenta a una crisis. Entonces, sucede algo en una campaña política, estamos en una crisis, inmediatamente hablamos al equipo de War Room y ya estamos a los 15 minutos sentados en una mesa con la gente de propuesta de la campaña, con el de seguridad de campaña, por supuesto con el líder, con el coordinador de la campaña y con todos aquellos personajes que tengan el poder para la toma de decisiones. ¿Para qué? Pues para poder hacer esta gestión de la crisis. Ahora, en organizaciones, ¿por qué estamos trasladando este modelo a las organizaciones? Porque, por ejemplo, en Tylenol, esta empresa pues supo salir adelante, ¿no? Del problema que se le suscitó. Pero en el caso que yo les platicaba en un inicio, el de la costeña, en donde un trabajador en producción se hizo pipí en los chiles y subió el video a redes sociales, ahí que hicieron, callaron por mucho tiempo. No fue hasta semanas, creo que 2 semanas después, cuando salieron a dar una declaración. Y mientras tanto, ese gap o ese espacio de tiempo que dejó la organización en salir a declarar, pues les jugó en contra. Es una de las recomendaciones que nunca deben de hacer. Siempre es mejor actuar y enfrentar a la brevedad antes de que se hagan conjeturas o que se puedan hacer distintas versiones que luego hay que estar resolviendo
durante mucho tiempo. Entonces, en el caso de las empresas, por ejemplo, de la costeña, si hubiera sucedido esto y hubieran tenido un equipo de gestión de la crisis o un war room trasladado a la organización, pues a los 15 minutos hubieran tenido a la persona que iba a salir a declarar, hubieran tenido un boletín para poder enfrentar la crisis y hubieran, por supuesto, tenido ahora sí que en el timing o en el planteamiento la posibilidad de las grandes pérdidas económicas que sufrieron por un tema de crisis en su reputación. Entonces, es muy interesante cómo todo esto se puede ir evitando. ¿Quién en política lo hizo muy bien? Digo, por supuesto, no sufrió muchas otras crisis en imagen, pero ¿quién en su momento hizo cosas interesantes? Que esto que van a ver, por supuesto, está estudiado, por supuesto, estaba no preparado como tal, pero sí él ya tenía herramientas de saber qué voy a contestar o qué voy a decir ante un suceso como este. Ahí les va. Pues obviamente para proveer oportunidades para los jóvenes en la vertiente social del desarrollo y una vertiente social además importantísima incluso para el tema de seguridad, porque a través de la reconstrucción del tejido social evitamos o inhibimos el reclutamiento que las organizaciones criminales hacen. Tranquilo, más si te tranquilizas un poquito, amigo. Aquí a Guadalajara a lo mejor, mi estimado. Y te voy a decir una cosa, amigo. Esta no es. Las muertes que hay en el país son por las organizaciones criminales. Organizaciones criminales que están reclutando jóvenes como tú, o como muchos otros, para las adicciones, para sus bandas criminales, para matar a otros jóvenes. Y si tú u otros pretenden que el gobierno mexicano, mi gobierno, se quede cruzado de brazos, viendo cómo atentan contra los jóvenes de México, viendo cómo secuestran, viendo cómo extorsionan, están muy equivocados. Estamos totalmente decididos. Gracias. Déjame explicarte por qué. Es muy fácil en un país y en un gobierno como el mío, que ha respetado como ningún otro la libertad de expresión y que permite que tú te pares, grites, vociferes o dialogues. Yo prefiero que dialoguemos, mi estimado. Por supuesto, ha sido un gobierno abierto totalmente abierto. De una vez platicamos, mi estimado. No necesitas gritar en mi gobierno, necesitas hablar. Y yo lo único que les pido es que razonen, por lo menos, y pongan argumentos en lugar de gritos. Es lo único que pido a quienes me critican. Y que dejen a un lado los insultos. Y además, vuelvo al tema. No, mi amigo, no se trata de una violencia que haya generado mi gobierno. Se trata de una violencia de bandas criminales que han tratado de apoderarse de la sociedad. Y por esa actitud, como la tuya o de la quienes te mueven, de decir que el gobierno no se meta con los criminales se fueron apoderando de grandes ciudades, de grandes poblados y de estados completos del país. Por esa razón, por creer que el gobierno no se debe meter, por creer que el gobierno es el que genera la violencia. No, la violencia la generan quienes con las armas están buscando dominarnos e imponernos su ley. Y no, aquí la ley no es ni del Chapo, ni de los Zetas, ni del Golfo. Aquí la ley es la que nos damos los mexicanos y no permitiremos que otra ley se imponga sobre la ley de los mexicanos. Ellos son los que con sus armas están queriendo aprovecharse y quedarse con las rentas de la gente. Y por eso extorsionan, y por eso secuestran, y por eso cobran derecho de piso. Y lo que más quisieran los criminales es un gobierno como el que tú reclamas, un gobierno que no se meta con ellos. Yo no digo que tú vengas a defender los intereses de ellos, lo que sí te digo es que quienes pretenden que el gobierno se quede cruzado de brazos, no defienda a la gente y que los criminales hagan lo que se les dé la gana con la gente, están muy equivocados. A lo mejor viene otro presidente
y a lo mejor sí hace exactamente lo que tú quieres, que no se metan, se va a quedar sentadito, calladito, volteando por otro lado, pero pensar que eso va a acabar con la violencia o con la criminalidad es una ingenuidad. Se dice de otra manera en mi tierra, pero estamos en público, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Quiénes ya habían visto este video? Levántenme la manita si alguien ya lo había visto. ¿Nadie, nadie? Bueno. Ok, muy bien. Ya por aquí Antonio levantó la mano. Michelle Macías. Michelle, a ver, ¿qué estás por ahí? ¿Qué te pareció este video? ¿Qué fue lo que viste? Bueno, buenas tardes. Yo lo que noto es que supo cómo manejar la crisis. O sea, quizás si se hubiera molestado directamente con la persona que hizo el comentario, se hubiera salido de control y hubiera quedado mal él como presidente. Y en cambio, como que cuidó su reputación y cuidó las palabras que dijo para tener al público a su favor y evitar como un conflicto más grande. Así es, y tuvo muchas herramientas para poder salir de esta situación, ¿no? Y aparte manejó algo que nosotros llamamos narrativa. Supo poner cada palabra de manera indicada para que al final, pues este chico realmente, pues ahora sí que lo desarmó con su discurso, incluso le sirvió para poder poner una postura acerca de este tema a nivel público, ¿no? Por eso este video se hizo tan famoso, porque realmente hizo una excelente gestión de crisis. Y por supuesto que fue algo ya preparado. No preparado el tema de que este chico lo hiciera, sino preparado en cuanto a que su equipo cercano sabían que algo de esto podía suceder en algún momento, que algo de esto podía pasar. Entonces, pues bueno, ¿qué pasó? Que estaban previamente preparados. Tal vez Felipe Calderón ya tenía a lo mejor algunas líneas y tenía claro cómo iba a actuar, qué iba a decir, cómo iba a contestar. Entonces, por supuesto que esto les ayudó muchísimo para tener una adecuada gestión de la crisis. Ahora, como ya les dije, lo primero que hay que hacer ante una crisis, pues es identificar que realmente es una crisis y que no es un conflicto, ¿no? Cuando ya se sale de las manos de nosotros el poder resolverlo, cuando ya no depende de nuestra opinión únicamente, sino ya hay más personajes ahí que están interviniendo, bueno, eso ya es una crisis, deja de ser conflicto y se convierte en una crisis. ¿Qué es importante? Pues lo primero es tomar calma, no alarmarnos, no tratar de correr haciendo cosas que al final pues incluso nos puedan atropellar, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo. No digo quién, pero les pongo un ejemplo. Sale un periodicazo hacia una figura o un liderazgo político de un municipio. ¿Sale? El periódico dice que esta persona está desviando recursos. ¿Qué sucede? Que su equipo se alarma y lo más rápido, lo más fácil que tuvieron en sus manos para resolver ese problema o esa crisis fue subir un tweet en donde se deslindaban, decían que no era cierto. ¿Positivo o negativo? ¿Qué piensan? ¿Fue bueno o malo? Negativo, ¿Por qué, Irán? pues porque siento que se precipitaron a querer quitarse la culpa en lugar de a lo mejor preparar como argumentos para decir que no fueron ellos o cosas así, ¿no? Exacto. Muy bien, Irán. Sí, claro, o sea, no tuvieron la preparación indicada, pero peor aún, quienes leyeron el periódico hoy por hoy no se compra tanto como en años pasados, ¿no? Quienes leyeron la nota en el periódico, por supuesto, se enteraron, pero quienes no lo habían leído, se enteraron por el tuit que subió el líder y su equipo. Entonces, no contestaron a través del mismo medio que ya les había puesto la nota. Lo que hicieron fue hacer más grande el problema. Quienes no se habían enterado se enteraron. A lo mejor si eran 10 personas las que habían comprado el periódico, pues ahora ya subieron el tema a redes sociales y pues imagínate. Y luego en Twitter, que es en donde realmente hay muchos políticos y opinadores, pues eso se volvió una rebatinga, ¿no? Eso se volvió un problema mucho más grande.
todo por no tomar calma y analizar qué vamos a hacer ante una crisis o ante un problema. Entonces, esa es la primera recomendación. La segunda es nunca subestimar problemas que puedan convertirse en una crisis. Yo les decía, yo llego a las administraciones o a las empresas y lo primero que hago es saber, hay que hacer una reunión con los líderes. Los líderes no significan siempre los directores de un área, no significan siempre los gerentes, no. Un líder es aquella persona que está en una posición dentro de una organización pública o privada en donde tiene que tomar decisiones de peso y tiene todo el conocimiento. Entonces hay veces que, por ejemplo, no llega el director de obras públicas a esta reunión, pero sí llega el encargado de la seguridad y de arreglar banquetas, ¿no? Para el tema de los atropellados. Entonces, con ellos, con todo este equipo de gente que está en el día a día tomando importantes decisiones y que ven o viven la crisis, porque no, te aseguro que una crisis de una ciudad paralizada por el tráfico la conoce mucho más el tránsito que está en la calle que el director que está en un escritorio. Entonces juntamos a todos estos personajes, tanto ya sea en una organización al que esté en producción, en el área clave o personajes, perdón, que están en este tipo de espacios, los reunimos y hacemos una tabla con una semaforización. A ver, tú que estás en el día a día, en la calle, en la talacha, ¿qué detectas que va a generar una crisis y en cuánto tiempo la puede generar? ¿Qué le darías a este semáforo? ¿Amarillo? Está en verde, pero que se puede convertir en amarillo, o ya está en rojo, ya hay que atenderlo, pero ya, porque mañana va a ser una crisis, ¿no? Entonces, nunca subestimar problemas y tampoco subestimar a la gente. No creer que los líderes son quienes van a arreglar la situación. No, o sea, en este caso, pues puede ser quien tenga en sus manos el poder de tomar una decisión. Ahora, en marca personal, pues por supuesto, a lo mejor dicen, bueno, soy yo persona, yo no tengo un equipo para poder hacer esta gestión. No, pero sí lo puedes hacer a nivel personal. Arma tu tablita y di, a ver, yo quiero ser, no sé, a ver, ¿quiénes tenemos aparte de comunicación? ¿Qué otras carreras están por aquí? Nutrición. Nutrición. Ingeniería mecatrónica. Perfecto, supongamos, ¿no? Nutrición. Yo, me quiero dedicar, pues a lo mejor a la nutrición clínica o no sé, pero ¿saben qué? Me gradué y todavía no tengo mi certificado para poder dar consultas, ¿no? De manera oficial. Bueno, eso es un tema que se puede convertir en una crisis. El día que alguien de repente esté enfermo o esté en una situación complicada de salud y que les digan, bueno, ¿quién te recetó este suplemento? ¿Quién te dio esta dieta? ¿Quién te aconsejó ir por este camino? Y que regrese a ustedes y no tienen como algo oficial que los valide, que los certifique, pues bueno, esa puede ser una crisis, ¿no? Entonces creo que todos podemos ver de acuerdo a la postura en la que estamos o de acuerdo a la situación en la que nos encontramos a nivel profesional, qué nos puede ocasionar una crisis y tratar de arreglarla. O sea, no digo nombres, pero también pasó con uno de mis clientes que se estaba vendiendo como ingeniero, ganó, llegó al poder y nunca avisó que no tenía su título. O sea, imagínense, y era académico. O sea, un tema muy grave. Entonces, siempre hay que ser muy sinceros con nosotras, con nosotros mismos y tratar de ver cuáles son nuestros puntos críticos. ¿Para qué? Pues para blindar nuestra marca, proteger nuestra reputación y nuestra imagen, ¿no? Otra recomendación es, los minutos cuentan, reúnan a su equipo o ustedes mismos analicen. Sucedió algo, es rápido, vamos a ver qué voy a hacer. Tengo que actuar pronto, porque como ya les había puesto el ejemplo en la costeña, dejaron pasar semanas, la gente en la opinión pública decía, sí es cierto, ya no voy a comprar chiles de esa marca, a lo mejor no es la primera vez que ha pasado, o se inventan cosas, o de repente aprovecha la competencia esos espacios en que no hay información oficial de la empresa
y pues empiezan a generar otro tipo de especulaciones para ganar, ¿no? Porque pues es competencia. Entonces siempre hay que actuar rápido. Y en las empresas grandes yo les digo, bueno, al principio no más de 3 personas para no generar un conflicto. O sea, la primera reunión en corto para saber, a ver, hacia dónde vamos a caminar y siempre tener a la mano información confiable. Muchas decisiones en pocas cabezas y no al revés. ¿Qué es lo que yo les decía? O sea, llamamos a los líderes, a esas personas, esos personajes que están en la toma de decisiones, pero tampoco vamos a convocar a 20, a 50, porque al rato, pues no vamos a resolver un conflicto con tantas personas, ¿no? En medio. Comunicar con un sentido, tener una estrategia concreta de lo que se va a hacer, como el ejemplo que les puse, ¿no? Del tweet. A ver, ¿por qué medio voy a comunicar? ¿Cuál va a ser mi estrategia? Siempre pensar o tener en mente el peor escenario. A ver, si yo hago esto, ¿qué es lo peor que puede suceder en materia de comunicación? Ah, bueno, entonces ahí yo voy a valorar que la decisión que yo estoy tomando pues lleva una estrategia y va por el camino correcto. Lo que la información no muestra, prejuicio lo cubre. Lo mismo, o sea, comunicar con datos concretos y hacerlo en tiempo. Nunca dejar mucho espacio sin información, porque ahí empiezan las conjeturas y el problema se hace más grande. Utilizar fusibles comunicacionales, portavoces, gente que salga a declarar, personajes públicos de renombre. En los temas de seguridad o en los temas públicos lo hacemos muchísimo. ¿Sabes qué? Que la gente está diciendo que se talaron 20, 30 árboles y no es cierto. Pues no va a salir a lo mejor el líder, el líder político porque tal vez no tenga la mejor reputación, pero sí va a salir a lo mejor uno de los ecologistas a decir no es cierto. Eso nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque ya te lo está diciendo una persona experta en el tema o un ciudadano o alguien más, un portavoz en el que la gente pues va a tener confianza y le va a creer. No es lo mismo que salga el presidente municipal a decirte no es cierto, a que salga un ciudadano de renombre, ¿no? Una persona que saben que pueden confiar en él. Abandonar la zona de confort, no tratar de arreglar los temas como siempre, buscar alternativas distintas, siempre dar la cara y escuchar en ambientes controlados, como fue el tema de Calderón. Realmente el ambiente en el que se suscitó esta discusión estaba controlado, o sea, era un evento político, él estaba rodeado de sus personas más allegadas y pues por eso también le dio confianza, ¿no? Para poder enfrentar la crisis. Y por último, evaluar, planificar y estar preparados. Siempre tratar de tener ahí nuestra tablita, nuestro semáforo para ver qué puede suceder. Ahora, previo a la crisis, controlarla es muy importante. Solucionar los problemas que les puedan dar identidad. Por ejemplo, lo que les decía de la alcantarilla. Pues por supuesto que se puede solucionar y prevenir. Se corrige poniendo gente que esté dando rondines para revisar que las alcantarillas estén bien puestas, ¿no? Contenerla, no hacer que crezca es muy importante. Mitigarla todo lo posible, supervisarla y mejorar la situación. Ahora, durante la crisis, pues siempre tener un proceso de investigación. A ver, ya hice esta acción, ya lancé este tweet, ahora, ¿qué sucedió? ¿Cómo está reaccionando la gente? Estudiar los nuevos aspectos que se puedan presentar dentro de esta crisis. ¿Sale? Y bueno, para resolverla hay que observar las relaciones de poder, analizar nuestros tiempos de acción, definir quién va a ser la persona que va a encabezar el cuadro o el grupo de gestión de la crisis. Y en el caso de marca personal, pues bueno, ustedes mismos. O bien también puede ser algún familiar allegado, ¿no? Que les apoye y que les ayude. Si están en un momento de crisis que no saben qué hacer o cómo reaccionar, bueno, se vale acudir a alguien más. Programar las acciones que van a estar realizando. Y aquí Yo que vosotros no. Les quiero compartir que, bueno, esto sí hay o sí habemos gente que nos dedicamos a esta parte, que es para nosotros el pan de cada día, el poder solucionar crisis. Yo incluso el día de ayer con uno de mis clientes me surgió un tema de crisis que tuve que resolver. Hacemos su red social, ¿no? Pero pues a veces se desespera porque piensan que la red o Facebook es subir cada 5 minutos contenido y pues no es así. Pues mi cliente se desesperó y decidió él redactar una publicación y subirla. ¿Qué creen que pasó?
se equivocó, redactó mal. ¿Y qué creen que pasó? Que a la hora un medio de comunicación y estaba escribiendo que había subido una publicación con una mala redacción, ¿no? Entonces, es el pan de cada día para nosotros. Habemos mucha gente que nos dedicamos a este tema, que lo hacemos en gobiernos, que lo hacemos para empresas, para diferentes instituciones. Y un ejemplo de alguien que pueden ustedes seguir que se dedica a esto es Keka Sánchez. Ella es una española que tiene es consultora, es especialista en la gestión de la crisis y es muy buena. Ustedes la pueden seguir y pueden encontrar mucho más contenido también ahí a través de ella. Y quiero ponerles un pedacito para que vean pues a lo que ella se dedica. Van a ser nada más unos minutitos más para que la conozcan. Yo que vosotros no perdería detalle a la próxima ponencia que queda en manos de Keka Sánchez. Una de las primeras cosas que habría que hacer cuando se tiene una crisis reputacional. Esto a priori parece fácil, ¿no? Tienes una crisis y dices, lo primero que hay que hacer es no perder los nervios. Bueno, pues la realidad es esta. Conozco gente que me ha llamado por teléfono, me ha llamado por teléfono, me ha escrito por WhatsApp a las 3 de la mañana, me pasa esto. A ver, ¿qué problema tienes? ¿Me pasa esto? ¿Me están atacando? Vamos a coger las cosas con perspectiva. No hay que perder los nervios y lo digo con todo el criterio y con toda la experiencia que me da el haber trabajado esto de las redes. Hasta que la crisis la tienes tú, ¿no? Si os fijáis aquí, hola, ¿qué hacéis? Si de repente os veis en un periódico, os veis en un periódico en el que de repente un señor le tuitea a Paco Maruenda, a Francisco Maruenda, le tuitea, oye Paco Maruenda, las mañanas de COPE. Esto es intolerable, esto es una banda, que esta banda coacciona y persigue a gente honrada, facua, queca, policía. Joder, imagínate, ahora llega tu padre ese día, ha comprado un periódico y en ese periódico apareces tú. Eso sí, la foto es de cuando yo era joven. Dije, mira, no está mal, ¿vale? No está mal. Habría que tomarlo con humor, pero cuando mi padre me dice esto, yo me quedo, lo primero, estupefacta, pero claro, yo ya había estado monitorizando y yo ya había visto esto. El periódico físicamente no lo tenía, por supuesto me hice con él, porque este periódico y esta portada, Matones 2.0, es objetivo de demanda, ¿vale? Entonces, esto de no perder los nervios, esto de disfrutar, esto de hasta que te toca, ¿vale? En el momento que te toca y de repente te conviertes en una Matona 2.0, tú que habitualmente ejerces no solo con profesionalidad, sino con responsabilidad tus acciones en redes sociales, te encuentras con esta situación. Pues evidentemente es muy desagradable y bastante desalentadora. Una de las primeras cosas que deberíamos de hacer es analizar la situación. Imaginaos, estoy en un periódico y soy una Matona 2.0, la nostra cosa, decían de todo, este señor decía de todo en su periódico y deberíamos de coger perspectiva. La realidad es que yo me bloqueé. En honor a la verdad, me bloqueé. Lo que pasa es que el ataque estaba siendo brutal porque no es lo mismo que alguien diga algo a que alguien suba una foto de algo que es real. Antes había dicho Isabel, la gente necesita que subáis fotografías reales, dejaros de bancos de imágenes. Pues la realidad es que este hombre había tomado muy bien la fotografía de su periódico y eso es como por arte de magia empieza como a viralizarse todo esto. Entonces, lo primero, analizar esta situación. Lo segundo, conocer el origen de la crisis. Si es dentro o es fuera. Esto de dentro o de fuera lo vais a poder entender perfectamente en un momento dado. ¿Por qué? Porque dentro o fuera es, ¿se está produciendo solo en redes sociales o se está produciendo solo en la vida real? Muy bien. Bueno, les puse un pedacito nada más del video en donde ella platica, pues que se dedica a la gestión de la crisis, pero cuando le tocó a ella, ¿no? Ser parte de la crisis en redes sociales, que es algo que se da también, pues muchísimo, y algo a lo que también hoy por hoy estamos expuestos. Antes los políticos pues nada más tenían el periódico, la prensa, de alguna manera pues estaba un poco más controlado un tema de crisis, ¿no? Y hoy por hoy, ustedes lo saben bien, con las redes sociodigitales, pues bueno,
vamos corriendo, ¿no? Vamos corriendo. Cualquier fotografía que ustedes puedan subir, incluso a nivel personal, puede llegar a ocasionar un tema de crisis, sean o no personajes públicos, o pueden ser parte hasta de un meme, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Hay que pensar que siempre podemos estar en crisis, sin embargo, no ser alarmistas, no alarmarnos todo el tiempo, pero sí tomarlo muy en cuenta, porque esto al final, pues, pega en la reputación, pega en su marca personal y, pues, por supuesto, es algo que ustedes deben de proteger muchísimo, muchísimo, porque tener una buena o una mala reputación a nivel profesional, sí debo decir que es fundamental para su vida personal, para su economía y para su desarrollo. Entonces, aquí yo lo único que les digo es que no hay que alarmarnos, toda crisis siempre va a tener una salida y un tratamiento. Y también reflexionar un poquito y pensar en lo que le pasó en su momento a Peña Nieto, ¿no? Sufrió bullying, sufrió acoso, sufrió una crisis de reputación muy grande, porque pensamos que nunca íbamos a tener un peor gobernante. Y hoy por hoy, yo les aseguro que si revisamos a Calderón, a Peña Nieto, la percepción cambió completamente. El tiempo también es algo muy bueno que nos aligera los temas de crisis, y pues hay que cuidar nuestra reputación, hay que cuidar nuestra marca y hay que cuidar nuestro desarrollo profesional, chicos. Y pues muchas gracias. Es todo por mi parte. Pues bueno, el día de hoy agradecemos por parte de la Universidad de Celaya a la licenciada Mariana Acevedo Arroyo por su valiosa participación en el webinar de crisis reputacional, que en logística con todo el equipo de branding personal, hoy día 10 de septiembre podemos estar disfrutando de esta gran charla que creo que no solo a la carrera de comunicación, sino a nutrición, a ingeniería mecatrónica y a todos los que están presentes, les va a ser de gran ayuda. No me nos resta más que agradecerte todo tu apoyo, Mariana. Muchísimas gracias por tu tiempo y podernos compartir tu gran experiencia.